Buenas noches, mi nombre es Erika Domínguez, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro en la Cátedra de Derecho Probatorio. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la confesión, la clasificación de ella, las posiciones juradas, el juramento decisorio, sus requisitos, la exhibición, la prueba documental y la prueba por escrito. Y por último, la tacha de documentos. Vamos a empezar definiendo qué es la confesión. Es una prueba oral porque consiste en el testimonio que contra sí misma rinde una de las partes y no puede versar sino sobre hechos. Es el reconocimiento o aceptación que hace una persona de hechos relevantes a una determinada litis o relación jurídica que le concierne y que son opuestos al efecto jurídico que reclama, dicho en otras palabras. Ella contiene unos requisitos. Estos requisitos son de existencia. Debe ser una declaración de partes, debe tener por objeto hechos. Esto quiere decir que el objeto de la prueba judicial, en general, son los hechos. De ninguna manera el derecho o las alegaciones jurídicas pueden ser objeto de confesión. También los hechos sobre los que versa deben ser favorables a la parte contraria o perjudiciales al confesarse y debe ser expresa. ¿Qué quiere decir esto? Que la confesión supone la manifestación indubitable, específica y tajante de la existencia de un hecho. La confesión se clasifica en dos. Respecto a las propiedades que se refiere al juez, la confesión puede ser judicial y extrajudicial. Las posiciones juradas son formas procesales probatorias autorizadas por la ley mediante las cuales una de las partes se somete a interrogatorio por la parte contraria con la obligación de contestar las posiciones que se le formulan. Esto según el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles. El juramento. El juramento es la afirmación, esto es muy importante, porque es la afirmación solemne que hace una persona ante un juez de decir la verdad en la declaración que rinde. Esto según el artículo 425 del Código de Procedimientos Civiles. Existe el juramento decisorio. Es un medio probatorio en el cual una parte difiere a otra para que de su declaración dependa la decisión final del juicio y tiene unos requisitos de capacidad, de consentimiento, cumplimiento y objeto. También tenemos la exhibición, que es muy importante puesto que la exhibición tiene por objeto obligar a una de las partes o a terceros a exhibir los documentos que tiene en su poder. Puede presentarse el caso de que el documento que interesa presentar al juez no se encuentre en poder del interesado, sino del contrario o de terceras personas, y en este caso hay que recurrir a la exhibición del documento como único medio de lograr ese objetivo. Tiene varias características, es un procedimiento incidental, está limitada a la exclusión de los documentos de los cuales quiera servirse una de las partes y que según su manifestación se encuentra en poder del adversario. La solicitud no va dirigida a la contraparte, sino al juez, que es el contralor del procedimiento probatorio. La parte solicitante debe cumplir todos los requisitos exigidos en el artículo 436 del Código de Procedimientos Civiles. La intimación al adversario de la exhibición la hará ¿quién? El tribunal, previa fijación de un plazo. También tenemos la prueba documental. Ella se define como una prueba preconstituida que generalmente la confeccionan los interesados para hacer constar en forma cierta y pertinente un negocio jurídico, una relación u otro acto con trascendencia jurídica.
dentro de la prueba documental es importante definir y tener claro qué es un documento. El documento se entiende, sea escrito escrito público o privado, debe constar algo, ¿no? Ya sea una disposición, una obligación o cualquier manifestación de voluntad, y cuya finalidad es demostrar la existencia de un hecho. Eso es lo que se define como documento. También tenemos una prueba por escrito, que es lo que se llama documento público. Es aquel que es autorizado por el funcionario competente para dar fe pública y que tiene como finalidad comprobar la veracidad de los hechos, de los actos, que ella contiene, y la firma de las personas que intervienen. Aquí es importante destacar la eficacia o fuerza probatoria del documento público. El valor probatorio del documento público se basa principalmente en una base, en una doble suposición, que la afirmación hecha por el funcionario es verdadera y que el documento aportado como prueba emana efectivamente del funcionario público competente. La eficacia del instrumento público la fijan los artículos 1359, 1360, 1361 del Código Civil. Como documento privado, es aquel documento que no cumple los requisitos del documento público. ¿Cuáles son? Un documento que no ha sido elaborado por un funcionario público, ni había intervenido en para su elaboración. Los documentos privados son aquellos que elaboran los particulares en el ejercicio de sus actividades. No obstante, un documento privado puede adquirir la connotación de documento público cuando ese documento es presentado ante la notaría. Un abogado puede redactar un documento y hasta ese momento es un documento privado. Una vez lo lleva a una notaría y el notario le coloca allí su fe pública, entonces este tiene carácter de documento público. Ahora bien, ¿cómo se define el documento público? Bueno, es un documento autenticado por excelencia, por cuando la autenticidad existe desde el momento de su formación, la cual es atribuida por un funcionario público, en este caso el notario, con facultad para dar fe pública, no solo del elemento extrínseco del acto, sino también de su contenido, es decir, del elemento intrínseco. Por último, tenemos la tacha de documentos. La doctrina ha dicho que el derecho de impugnación es el derecho subjetivo que asiste a las personas para pedir el otorgamiento de la tutela legal contra actos cumplidos con desviación de las directrices legales. Los actos jurídicos en general son susceptibles de impugnación, ya que normalmente están sometidos a condiciones legales de existencia y de validez, que de no llegarse a cumplir afectan el acto y devienen en causa de impugnación. Puede verse que el derecho de impugnación trasciende el campo del derecho procesal para implicarse en el campo del derecho sustantivo, pues allí también existen mecanismos de impugnación. Por último, tenemos el concepto de falsedad. ¿Qué es la falsedad? Bueno, es lo contrario a la verdad, así de sencillo. Esta forma de impugnar la autenticidad o la veracidad tanto de documentos públicos como privados, siempre que se trate de falsedad material, se le llama tacha. Esto ha sido toda mi exposición. Espero sea de su agrado. Gracias.